Bueno, si estamos viviendo en un país que es supuestamente seguro y que se cumple la ley, pues estos militares deben de enfrentar eh, un juicio por el delito. O sea, eso creo que está fuera de toda discusión. Tienen que ser enjuiciados conforme a la ley y penados si se le determina la responsabilidad. Eso es uno, pero el punto acá es que las autoridades deben respetar el debido proceso. No porque hayan cometido un crimen eh, tan bajo, quiere decir que van a ser sujetos de abusos, de torturas o de degradaciones. Eso está prohibido por la ley y también por los tratados internacionales. O sea, puede ser el crimen más abominable el que se cometió, pero eso no le da autorización a las autoridades judiciales o de seguridad pública para humillar a estas personas. Y eso es lo que hemos visto al momento, el hecho de que han sido bajados descalzos y engrietados. O sea, y con esto no estoy diciendo de que se les tiene que tratar con pétalos de rosa, no, no es eso, pero tampoco caer en un tema de denigrar a las personas. O sea, ya están detenidos, que enfrenten el juicio correspondiente, que se les imponga la pena respectiva, pero respetando, digamos, el debido proceso y las garantías que como personas tienen. En este mismo contexto, ayer Cristosal daba a conocer un informe en el cual estipulaba que el 76% de las víctimas de movilización o desalojo forzado se debía a causa de la PNC y la Fuerza Armada. Bueno, ese es un dato revelador. O sea, ya no son las pandillas las que hacen que la ciudadanía, las familias tengan que emigrar a otro lugar, a otro municipio o fuera del país, sino que ahora las autoridades de seguridad pública. Y esto es obviamente porque se ha endiosado a estas autoridades, se les ha dado más poder del que deberían de tener y se creen jueces de la calle. Y de hecho así lo dijo el ministro, eran los jueces de la calle. Eso es lo que tiene que corregir el gobierno. O sea, no puede seguir en este afán de glorificar a las Fuerzas Armadas y a las autoridades a la Policía Nacional Civil, porque esto deriva en que se crean que pueden hacer todo, que tienen licencia para delinquir, cuando eso no es así. También en esto mismo, hace unos días la Unión Europea daba un comunicado en el que mencionaba que El Salvador debía cesar el régimen de excepción. Claro, es que el régimen de excepción por su mismo nombre es algo excepcional, es una medida ante una emergencia y delimitada en el tiempo. No puede ser permanente una medida de este tipo porque viola garantías fundamentales del debido proceso. Y en esa medida, el llamado de la Unión Europea, incluso también del gobierno de los Estados Unidos y de las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional, ese es el régimen de excepción, porque es violatorio de derechos. Pero nosotros sabemos que a partir del régimen de excepción es que el gobierno tiene popularidad y tiene una ventaja electoral. Entonces no lo van a quitar hasta después de las elecciones, lo van a mantener de forma permanente hasta que pasen las elecciones, porque eso le da réditos, eso le permite mantener en la mente de la gente el logro del gobierno en seguridad pública, no importando que signifique arrestos arbitrarios, afectaciones al debido proceso, incluso muertes de personas que han sido detenidas en el contexto del régimen de excepción. Con todo esto, también muchos organismos internacionales e incluso países están desconociendo a este momento el anuncio del presidente de una posible reelección. Y muchos lo han catalogado como que aquí en El Salvador está a las puertas de una nueva dictadura. ¿Qué piensas respecto a eso? Bueno, estamos en ya un sistema autoritario. O sea, estamos viendo un autoritarismo desde el gobierno que va a tener una nueva pieza, un nuevo logro, que es la reelección. O sea, ya con la reelección poco queda para que podamos estar en un sistema totalitario, que ya sería una dictadura. O sea, estamos a pasos de esto. O sea, es el mismo proceso que siguió Nicaragua. Estamos en el mismo proceso, con algunas diferencias, pero es el mismo proceso. Entonces, la reelección puede venir a
fortalecer este camino, esta transición a un sistema totalitario. Con esto mismo, la pregunta que se le realiza a todo el mundo, ¿usted considera que el país podría estar entrando a una nueva etapa en la cual sea igual o peor o en menor forma a la que se vivió en la guerra civil, donde hubo muchos levantamientos de personas debido a la desigualdad y todos los factores críticos que se daban en ese entonces? Pueda que se dé una situación, tal vez no igual, no similar, pero una situación complicada para el país porque no se están resolviendo los grandes problemas de desigualdad económica y social, las causas de la pobreza y la marginalidad y están, no se han tocado, no han desaparecido. Entonces, eso, digamos, es un caldo de cultivo para descontento social que cuando se comience a manifestar en un régimen totalitario va a ser aplastada y suprimida violentamente. Eso es lo que ha pasado en Nicaragua. Recuerden, en 2018 la gente salió a las calles, protestó y la respuesta del Estado fue una matanza. ¿Ya? Usando las fuerzas de seguridad, el ejército, aplacaron el descontento ciudadano. Y desde ese momento el dictador nicaragüense ha tomado más poder. Entonces, acá estamos, digo, en un proceso muy delicado que nos puede llevar a este tipo de situaciones que tal vez no son como las de la guerra, pero sí a, digamos, un tipo de régimen totalitario donde tengamos limitados nuestros derechos. Con eso también ustedes mencionaban en conferencia de que las bajas pruebas que se les realizaron a todos los aspirantes para las cuentas. Con todo esto que ustedes están viendo, los análisis que hacen y las investigaciones que están sacando, ¿cuál es ahorita como la pieza clave o el factor que está desencadenando todo esto y cuánta es la aceptación de estos nuevos institutos? Bueno, el factor clave para que el presidente tenga control de todo es el control legislativo, o sea, tener la mayoría. Eso es lo clave en este momento. Tiene las mayorías y por lo tanto toma las decisiones que quieren en la forma que quieren. Eso es un tema. Lo otro es que estas instituciones están siendo capturadas por el Ejecutivo y están siendo al final colocadas personas que puedan ser de confianza del poder político para moderar el impacto de su trabajo. Es decir, que no me fiscalicen adecuadamente. Que si me fiscalicen y encuentran algo, veamos cómo lo podemos tapar, cómo lo podemos corregir. O sea, esa es la lógica del poder. Esa es la lógica que siempre se ha tenido en las elecciones de Corte de Cuentas de la República. Que me audite, pero que tampoco llegue a puntos a que me moleste. ¿Ya? Entonces, ese es el riesgo que nosotros vemos con este proceso de elección, que se haya hecho un procedimiento para garantizar al gobierno que no va a ser debidamente auditado, no va a ser debidamente fiscalizado. Esa es una posibilidad y eso es lo que nos preocupa. Asimismo, el director ejecutivo de Acción Ciudadana daba las conclusiones del proceso de elección de los titulares de la Corte de Cuentas de la República y de la aceptación que ésta tiene. En el proceso de entrevista, a la mayoría de candidatos no se les preguntaron sobre todos los temas relevantes. Hay candidatos que solo se les preguntaron 2 ámbitos. No se les preguntó temas de experiencia y competencia para ocupar el cargo de magistrados. Esa es una deficiencia que se observa de los datos que se han presentado. También el tiempo de entrevista. O sea, es digamos, como el requisito o el procedimiento que establece el reglamento interior de la Asamblea, las entrevistas. Pero estamos hablando de que, y aquí viene la pregunta, ¿serán 20 minutos el tiempo idóneo para determinar si una persona es competente o no para un cargo tan relevante como el de magistrado de Corte de Cuentas de la República? Habría que preguntarse eso, porque si ustedes ven, incluso el promedio de 35 minutos es bajo para poder indagar si esta persona tiene la competencia adecuada para ocupar el cargo. También lo que ya se mencionaba, de que 2 de los electos no tienen experiencia en auditoría gubernamental, que ese es también otro tema al que hay que ponerle atención. En esa medida, con esos datos que se presentaron, nosotros
podemos de nuevo concluir que, bueno, no existió un cuestionario estandarizado para hacer preguntas, y que simplemente se dejó al candidato que expusiera según su visión su candidatura, y luego, si habían preguntas, se le hacían al candidato, pero no era algo estandarizado. Y eso lo vemos en lo que les acabo de comentar. No se les preguntó de todos los aspectos a todos los candidatos. Hay unos que solo tuvieron preguntas de 2 ámbitos, ¿sí? Pero no se les preguntó sobre su idoneidad para ocupar el cargo, por ejemplo. Entonces, no está ese cuestionario, no había o no existió tampoco un número de preguntas que se debían de realizar a los candidatos, sino que quedó a discreción de cada diputado si hacía preguntas o no, ni se tenía un tiempo delimitado claro para cada candidato, porque ya vimos que unos tuvieron 10 minutos o menos de 10 minutos y otros tuvieron más de 1 hora. Entonces no estaba eso, y como ya lo habíamos mencionado, el que no exista un cuestionario estandarizado, preguntas ya determinadas ni tiempo delimitado, puede convertirse en una limitante para el acceso al cargo. Porque si a mí solo me preguntan 10 minutos, probablemente yo no pueda expresar o dar a conocer cuál es mi idea de plan de acción si yo soy magistrado de la Corte de Cuentas, por ejemplo. Entonces se limitan las posibilidades con este tipo de prácticas, con este tipo de procedimientos que hace la Asamblea Legislativa. La siguiente conclusión tiene que ver con que no se realizó una depuración de las personas postuladas, es decir, al Pleno llegaron todos los candidatos postulados. Es absurdo pensar que todos los postulados eran los idóneos para el cargo. Así como lo dijo la Asamblea y el presidente de la Asamblea, todos son idóneos para el cargo. Eso no es así. O sea, hay personas que tienen aspectos en su perfil que los hacen más idóneos para ocupar este tipo de cargos. Y de hecho ya estábamos mencionando que 2 de los magistrados electos no tienen experiencia en auditoría gubernamental. Y a eso es a lo que van los magistrados. Tienen que conocer el tema, pero no refleja su hoja de vida esto. Pero es porque no se depuraron las candidaturas. Y ese es un problema recurrente en este tipo de elecciones. O sea, no es la primera vez que pasa esto, porque también hay que señalarlo. No es la primera vez que nos enfrentamos a un proceso de elección donde se manda al Pleno candidatos que no cumplen el perfil. Entonces, de nuevo, se realiza esa situación en este procedimiento que desarrolló la Asamblea. Lo preocupante también de este proceso es que en 79 ámbitos o escenarios donde se podrían aplicar los estándares internacionales que ya se mencionaron, solo en 19 de ellos se observó un leve cumplimiento. Es decir, solo en 24 de los escenarios, por ciento de los escenarios, se utilizaron estándares internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo exceso de discrecionalidad en el legislador para la elección. Al no tener un estándar, al no seguir un estándar, se abre paso a la discrecionalidad, es decir, a que yo pueda tomar la decisión según mi criterio, sin tener algún parámetro objetivo para esa decisión. Y eso es relevante cuando estamos hablando de elecciones de este tipo de titulares, porque si ustedes ven, en las preguntas, cuando ustedes tengan, ya tienen la presentación, pero ustedes pueden revisar, no se les pregunta temas de independencia. O si se les preguntó y mencionaron algo de eso, no fue digamos, un problema para ser electo. Cuando tendría que haber sido esto una situación que hiciera valorar al legislador sobre la idoneidad de la persona que presentaba este tipo de situación. Se desconocen, por lo tanto, y esto ya lo hemos mencionado, los criterios aplicados para la elección. O sea, no sabemos qué criterios usaron. Obviamente podemos decir es un criterio político partidario, simplemente, pero no es el criterio que establece la Constitución, que tiene que ser personas con moralidad y competencia notoria. Acá no se utilizó eso, sino que se utilizó, como decimos, criterios político partidarios, porque ya se adelantaba,
se dijo que todos los candidatos tenían el perfil, pero eso no es así. Entonces, se desconocen, por tanto, las razones que fundamentaron la decisión. O sea, a esta fecha no sabemos por qué se eligió, bajo estos criterios, no sabemos por qué se eligió a los 3 titulares actuales. Y no con esto quiero decir que no puedan tener capacidad para el cargo. No es eso lo que queremos decir, sino que no sabemos cuáles fueron las razones que llevaron a que ellos fueran electos. Ya como decía la licenciada Ayala, ¿por qué estos 3 perfiles fueron mejor que el resto? ¿Qué los diferenció? ¿Qué encontró el legislador de diferente para elegir a estos funcionarios? Esto creo yo que debe tenerse en cuenta y analizarse, porque vamos precisamente el otro año a una elección relevante, la de 3 magistrados de Corte Suprema de Justicia, 3 propietarios y 3 suplentes el otro año. Entonces, porque se vence, 1/3 de la Corte vence su periodo, perdón, 5 magistrados. El otro año hay esa elección de estos magistrados. Entonces, el punto acá es que vemos que las prácticas de legislaturas anteriores en los procesos de elección indirecta siguen presentes. O sea, no se ha corregido este problema. Esta Asamblea Legislativa no ha corregido el problema de hacer una buena elección de funcionarios. O sea, se mantiene el vicio que las organizaciones de sociedad civil hemos venido señalando desde 2012, como yo les mencionaba. O sea, no se ha corregido nada, no se ha cambiado este procedimiento. Lastimosamente para el control efectivo de los fondos estatales. Y por todo eso, recordando que Acción Ciudadana tiene una herramienta que se llama el mapa de riesgo, nosotros, teniendo en mente que la Asamblea Legislativa seleccionó como magistrada, presidenta, a una precandidata de un partido político, en este caso el Partido Nuevas Ideas, lo cual genera un riesgo a la independencia de su función, porque tuvo una vinculación partidaria. ¿Cuánto es el grado ahorita de confianza de estas, o que están generando de confianza estas entidades? Al menos a nuestras organizaciones no le despierta un grado aceptable de confianza en el trabajo de estas instituciones. O sea, en realidad eso hay que decirlo. Nosotros creemos que son ya instituciones parcializadas o al menos que no van a realizar su rol debidamente para no confrontar con el gobierno. Entonces no nos da mucha confianza en las instituciones. Siempre en ese mismo tema económico, mañana es el plazo que se tendría que presentar el presupuesto general de la Nación. ¿Cómo ve usted la situación ahorita? ¿Cómo espera que sea ese presupuesto? ¿Más bajo, más alto? ¿Cuáles son sus expectativas? Más bajo no creo que sea, porque siempre el costo de la vida y la inflación incrementa el presupuesto. Lo que esperaríamos que sea un presupuesto racional, que sea un presupuesto transparente, un presupuesto que destine la mayoría de recursos para atender las necesidades de la gente y no para gastos innecesarios como propaganda gubernamental. Nosotros esperaríamos que haya un recorte en esos ámbitos que al final no le sirven a la gente. A la gente no le sirve un anuncio del presidente en la televisión, a la gente le sirve tener medicinas en hospitales, no tener que esperar meses para una cita en el Seguro Social o esperar casi un año para una operación. Entonces, esperaríamos que el presupuesto venga diseñado y pensado para atender esas necesidades de la gente.